Hey, ¿qué más? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a una edición de Gen 10, un podcast diferente hablando de lo mismo. El día de hoy, un episodio más, otra vez nosotros dos y estrenando sofá, verdecito como la cancha. Hoy nos cambiaron un poquito el set y bueno, vamos con nuevas cosas para usar. Hay que decir que es una comodidad importante porque vestuario todo negro, el closet, peleábamos con el closet para no venir de negro porque nos íbamos a quedar flotando la cara y solucionamos uno de los problemas más grandes del episodio. Acabo de caer en cuenta que, bueno, quisimos hacerle combinación a la plantita y Ah, el claro. sillón queda perfecto. Es verdad. No, además que verde como la cancha, los escudos de de la camiseta de la selección, bien, quedó bien, la Quedó verdad. lindo, quedó lindo. Además está cómodo. Está cómodo, sí. Así da gusto venir a trabajar. Y bien juntitos quedamos ahora Sí, sí. eso sí. Pero bueno, el día que venga invitado, que traigamos invitado, también va a tener Ujú. su sofacito aparte, pero ya llegará el momento. Se acabaron las sillas que ni se veían en los episodios Estábamos flotando. anteriores. Estamos flotando. Pero bueno, el día de hoy tenemos novedades. El Real Madrid, para abrir este episodio, fue el protagonista, pero primero vamos con las secciones. Con la sección. Hoy vamos a preguntar, como cada semana, el jugador que se puso la 10 de Gen 10. Así es, bueno, el mejor jugador de la semana, del fin de semana para mí, fue Erling Haaland, que metió 4 y bueno, iba a decir antes a Palmer, que hizo el primero de la goleada del Chelsea, pero bueno, es que Haaland lo que hizo, la verdad que merece estar aquí. El veranito Paler, ¿no? Uy, una locura. No fue un veranito y ya, al final va a ser una carrera completa. ¿Y tu jugador 10? Yo, yéndonos más a nuestro lugar de origen, me voy a quedar con Carlitos Vaca. El Claro, doblete contra Millonarios me parece que fue muy importante y llega en un momento donde los delanteros, que ya lo habíamos hablado en otro capítulo, mayores del fútbol colombiano, están marcando y haciendo la diferencia en estas semifinales de la liga que van a estar interesantes. todos los delanteros de los que hablamos en ese episodio, Dairo, ¿Viste cómo es? Carlos Darwin, Vaca, todos marcaron en la primera fecha de cuadrangulares. Sí, totalmente. Es bueno y malo porque nos dice mucho de los grandes delanteros que hay, pero de el recambio que... ¿Dónde está el recambio? Se Sí, pregunta total. todo el fútbol colombiano. Total, bueno, Leo Castro, que bueno, puede ser uno de los de recambio, pero Pero Leo tiene 31. claro, tampoco es que juventud, no es un adolescente Recambio, precisamente. Un recambio mayor. recambio mayor. Pero bueno, linda la primera fecha de cuadrangulares, ¿te gustó? Me encantó, ¿eh? Buenos partidos, un nivel muy parejo. Creo que no hay un candidato favorito en los 8. Y habrá que ver dentro de lo físico cómo logran los técnicos sobreponerse, porque en el partido de Pereira, por ejemplo, Sí, lo físico con esa cancha muy física, Bucaramanga creo que sobre el final también le costó un poquito. sí, es verdad. Y también, por ejemplo, Junior y Millonarios, bueno, habrá que ver sobre lo físico. Para mí ese va a ser el- lo más clave de estos cuadrangulares. Sí, total. Además, el Pereira sacó un gran resultado contra el Bucaramanga. Importantísimo va a ser eso. Pero bueno, vamos a pasar ya al primer tema del día de hoy. El Real Madrid, campeón de la liga a falta de 4 fechas y no por solo mérito de ellos, sino porque el Barcelona cayó contra el Girona. Sí, yo creo que aunque matemáticamente era posible y así pasó, yo no esperaba que el Barcelona, bueno, se llevara ese resultado de Girona Yo tampoco. y que le regalara la liga al Real Madrid. No, total, además que hubo 2 goles en los primeros 10 minutos. O sea, no, ni alcanzaron a publicar las cuentas de Twitter el gol del Barça e inmediatamente ya hubo gol del Girona. La respuesta fue inmediata. Totalmente, me parece que, bueno, la temporada del Girona que lo vamos a hablar ahorita es una locura. El estadio, el ambiente ya daba para que iba a ser un gran partido, pero pues el Barça de nuevo mostró sus problemas defensivos, sus inseguridades en el juego y bueno, demuestra una vez más que el equipo no está a la altura de lo que la mayoría espera. Sí, no, total, un Girona que en algún momento fue líder y la revelación del fútbol europeo, líder en la Liga Española. Y poco a poco se fue desinflando porque es verdad que el Real Madrid se convirtió en el superpoderoso y siempre lo hace sobre el final de la temporada. Es una cosa increíble. Es que claro, igual la mentalidad ganadora, y eso lo hablábamos en el podcast pasado con Juli, que en las instancias finales el factor diferencial de un equipo como el Real Madrid es justamente
ese jugar bajo presión, que el Girona, como es normal y como a muchos equipos, les cuesta en estos tramos de la temporada. Pero logró sobreponerse a un segundo puesto y bueno, está en Champions, histórico. No, y de hecho, cuando estuvieron en la parte alta de la tabla, su entrenador en algún momento le preguntaron con si soñaban con ser los campeones. Y dijo, bueno, soñar sí, pero no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo siempre fue clasificar a Champions y lo lograron. Ya están clasificados, ganándole al Barcelona, matemáticamente quedaron clasificados. Son segundos, van a pelear el segundo puesto con el Barça. Al final, ser segundo y tercero, la única diferencia es la economía, el dinero que ingresa, pero poco más. Y un Barcelona que se cayó, un Girona que hace parte del City Football Group, el dueño también del Manchester City, y es por eso que va a tener que hacer una reestructuración interna, por lo menos en los papeles, porque no pueden haber dos equipos del mismo grupo en Champions League. Entonces se va a tener el Girona que desligar de 3 de sus directivos, por lo menos en la planilla, que son también directivos del City, porque no pueden influir. Tiene que quedar demostrado ante UEFA que el City no toma decisiones dentro del Girona. Aquí en Argentina, donde se habla tanto de sociedades anónimas y asociaciones civiles, bueno, hay que mirar las dos caras de la moneda, por ejemplo, con esto del Citigroup, porque tienes el caso del Girona, que acaba de clasificar a Champions, toda esa alegría, pero ese en Francia, el otro equipo al que pertenece el famoso Citigroup, se me va el nombre, que acaba de bajar a tercera, que hace Sí, 2 temporadas estaba en primera. sí. Entonces, bueno, con esto de los equipos que son manejados por grandes grupos económicos, algunos te dan, otros te quitan, y bueno, hay que ver las dos caras de la moneda un poquito. Bueno, es también el mejor ejemplo de esto es Red Bull, que bueno, Red Bull se metió mucho en el fútbol, está muy metido en la Fórmula 1, es líder absoluto el equipo, la escudería Red Bull, pero en el fútbol también, porque Red Bull en el fútbol tiene al Salzburg, tiene al Leipzig, tiene al de Nueva York, tiene al Bragantino y casi todos están bien. Evidentemente el mejor es el Leipzig, que bueno, constantemente asciende, pero también pasa algo entre Salzburg y Leipzig, que es que no tienen los mismos directivos, o sea, en la planilla también cambian por eso mismo, porque no pueden haber dos equipos propiedad de un mismo grupo. Sí, sí, sí. Y si hablamos de la Liga y del Real Madrid, creo que hay que darle un capítulo aparte a don Carlo Ancelotti, ¿no? Sí, Una no, nueva total. liga y, bueno, como siempre, tranquilo, celebrando en el camerino. No sé si viste el video con los jugadores de Así, Real Madrid todos celebrando y y él ya saltando. había parado la celebración y cuando llega Carleto, de nuevo vuelven a saltar todos porque es sin duda un sinónimo de entusiasmo y de respeto que contagia. Sí, no, total. Si gana la Champions, que bueno, cuando se publique este video ya sabrán y sabremos el resultado, pero en este momento no lo sabemos. Pero si Ancelotti gana una Champions más, va a ser la persona o institución que más, o sea, la única sociedad que tendría más títulos que Ancelotti sería el mismo Real Madrid. Una Bueno, locura la carrera de Ancelotti, que sabe muy bien dirigir un vestuario y que más allá de un buen estratega, es un potenciador de talento. sí, creo que esa es la mayor característica de Ancelotti, potenciar al jugador para maximizar su rendimiento deportivo. Son 27 títulos en la carrera de Ancelotti, Una locura. 8 con el Milan, 3 con el Chelsea, 3 con el Bayern Múnich y hoy llegó bueno, esta semana llegó a 12 con el Real Madrid. Superó a Zinedine Zidane. Es que, Esa competencia flojita, ¿eh? claro, los dos mejores entrenadores de las dos últimas décadas en el Madrid, fácil. El Madrid es campeón de esta liga siendo el menos goleado de toda la liga. Y hay que decir también que sus dos centrales titulares se lesionan. A principio de temporada se va Militao, se va Courtois también a principio de temporada y en diciembre se va Álava. Los tres estandartes defensivos se fueron en la primera mitad de la temporada y aún así el Real Madrid mantuvo la valla invicta con Lunin en 10 partidos de 20 que jugó el portero ucraniano, gran actuación, pero además solo recibió 22 goles en 34 partidos. El segundo equipo menos goleado es el Athletic Club de Bilbao con 33, 11 goles más que el Madrid. Es que es una locura lo de Lunin porque llega, se lesiona a Courtois, le traen a Kepa porque no confían tampoco totalmente en su nivel y él se sobreimpone y se gana la titularidad y dice, aunque me hayan traído otra competencia, yo me quedo con el puesto y bueno, hoy es figurón total. Claro.
No, y en penales también fue figura porque contra el City, bueno, se hace cargo del equipo, los elimina y le tiene mucha confianza a Ancelotti, que además, como volvió Courtois en el partido contra el Cádiz, le preguntan qué va a pasar. A la final, ¿quién va a ser el portero titular? Porque ya tiene los tres disponibles. Y dice, no, Courtois va a ser titular ante el Cádiz, lo es, recupera minutos, pero el titular y la temporada es de Lunin. La próxima temporada ya vuelve Courtois, pero esta es de Lunin y así se va a quedar. Sí, totalmente merecido. Es todo Ancelotti, por donde ha pasado deja huella. También yo recuerdo mucho el paso de Ancelotti por Everton, cuando pide a James Rodríguez. Sí, Y ese Everton, que es el único Everton de los últimos 10 años fácilmente que no ha peleado por el descenso. sí, Es un Everton que peleó ida a Europa League, en un tiempo estuvo hasta casi metido en Champions, en puestos de Champions, sí. y que después de su salida traen a Rafa Benítez, que desarma todo, saca a James, saca a Lucas Digne y destroza todo lo que había hecho Carleto, que había ido al Real Madrid de nuevo. Pero es un técnico que construye en vez de destruir. Qué mal eso, ¿no? Porque, bueno, mala suerte para James, porque Ancelotti lo lleva a Everton y al poco tiempo se devuelve Ancelotti a Madrid de donde había estado Claro. James. ¿Qué hubiese pasado si James no hubiese ido al Everton y se hubiese quedado en Madrid? ¿Hubiese sido titular en el nuevo Madrid de Ancelotti? Sí, hay otra época, otro James también, Otro James después del Bayern con más lesiones. con más lesiones, Pero pero era el técnico, es el técnico que más lo ha querido en toda su carrera. sí, es el papá futbolístico necesario, además. Si quieres, pasamos de una vez con Liverpool. Bueno, un Liverpool que ya perdió todas las chances de ser campeón de Premier League, no matemáticamente, pero lejos de la pelea. Un Liverpool que se está despidiendo de Jürgen Klopp. Klopp que está jugando ya sus últimos partidos en Anfield. Este fin de semana jugó el penúltimo. Penúltimo, sí. Le va a quedar el último en Anfield contra el Wolves, pero es verdad que quedan solo 2 partidos de Premier ¿Viste League. el recibimiento del, Sí, bueno, emotivo contra como el siempre, Tottenham. con el Junior World Calón? Fue muy emotivo ver a Jürgen ahí casi que con una lágrima. No, y había hinchas llorando. Y sí, por Y tú supuesto. imagínate lo importante que debe ser, porque el técnico es una posición que es o muy odiada o amada. Y que te vayas y lloren por que te vas es digno de Jürgen Klopp. Sí, aparte de una institución tan grande, para muchos el más grande de Inglaterra, y hoy le dice adiós a, bueno, un técnico que primero revolucionó el estilo de juego, porque Sí, fue la contracara de todo lo que hace Pep, y eso es muy importante en esta era, porque hemos visto que no hay casi ningún equipo que le pueda hacer cara a Pep Guardiola en este momento, y a su Manchester City. Y además, bueno, revolucionó todo Anfield, porque recordemos que Liverpool venía de ser un equipo que no ganaba la Premier en su historia. En el formato Premier no lo había ganado en su ajá. llegada y que estaba peleando más por clasificatorias de Europa League que por ser campeón de una Champions. Y Jürgen llegó para, bueno, romper con todo eso y darle grandeza otra vez a Liverpool. Como entrenador de Liverpool, Jürgen Klopp ganó una Community Shield, 2 Carabao Cup, una FA Cup, una Supercopa de Europa, un Mundial de Clubes, una Champions, 7 títulos en 9 años, una buena cifra, la verdad. Y fue 2 veces el mejor entrenador del mundo. Pura historia. Por historia, habrá que ver. Habían rumores de que el Dortmund le quería ofrecer el ser director deportivo de nuevo. Sí. No de nuevo, sino en un nuevo cargo, porque ya tiene mucha historia en Dortmund. Pero bueno, habrá que ver cuál será el siguiente paso de Jürgen, que yo en las declaraciones lo noté más como con ganas de darse una pausa. Sentía que el Sí, sí, fútbol, sí. decía que el fútbol es muy agobiante y le depara mucha energía y que le gusta dar todo al 100%. No, y más a ese nivel, por ejemplo, Pep Guardiola, Klopp, estoy seguro que son entrenadores que se van a dormir y antes de que el cerebro se apague, están diciendo, John Stones, ¿de lateral derecho o de 5? ¿O de central como siempre? Y bueno, al final eso consume mucho la familia, consume la cabeza y es necesario también el descanso para Klopp. El reemplazo ya está en la puerta, está listo para llegar. Está en el horno, está saliendo del horno. Claro, está ya pidiendo tiempo para ir entrando. Arne Slot, entrenador de Países Bajos, y Van Dijk dijo, de hecho,
que le parece uno de los mejores entrenadores de su país en estos momentos. Sí, sí, sí. Es un entrenador que tiene una trayectoria no tan antigua. Empezó a dirigir en el 2013. En 2017 llegó al AZ Alkmaar. Ujú. Fue asistente técnico. En 2020 firmó por Feyenoord. Y bueno, llegó al club a la Conference League. Lo sacó campeón de la Liga de Países Bajos y también de la Copa. Y Sí, esta temporada fue campeón de Copa. es un técnico que revoluciona mucho, como dices, por su forma de dirigir y por su cercanía también con el jugador. Sí, total. Además que, bueno, ya está Van Dijk, que es una figura del vestuario del Liverpool. No hay otra forma de describirlo. Pero otra figura que no está pasando por un buen momento es Mohamed Salah, que es un referente en Liverpool, que le ha dado sus mejores años al Liverpool y que es parte del éxito de la era Jürgen Klopp en Liverpool, pero que hace 2 semanas tuvo un episodio, un altercado fuerte con Jürgen Klopp, porque Klopp, bueno, lo sentó de inicio y bueno, a la entrada tuvieron un pequeño percance, un cruce de palabras. Sí, igual yo ahí difiero un poco con muchos que critican a Salah en su presente porque es verdad que ese día, por ejemplo, se enfada y pelea y discute. Este fin de semana dijo que Jürgen dijo que si no conociera tanto a Salah como lo conoce, habrían problemas, pero que está todo solucionado claramente. Pero para mí la temporada de Salah, aún con su lesión, aún con su bajón de rendimiento en el último mes, es un temporadón. O sea, vemos los números y es quinto en la tabla de goleadores de la Premier con 18 goles. Obviamente es el máximo de Liverpool. Y tuvo lesiones. Claro, Darwin tiene 11 y Lucho Díaz tiene 8 goles. Es el jugador de Liverpool con más asistencias. Con Sí, 10, lo sigue apenas Darwin con 8. Y si sumamos asistencias y goles, es el cuarto en la Premier. O sea, son es números, una locura. una locura. Y muchos le echan la culpa a quizás la falta de conexión de la parte delantera, al individualismo de Salah en algunos puntos de la temporada, pero para, para pelear con todo tienes que ser ese nivel de individualista. O sea, es Sí, es imposible verdad. pelear por todos los títulos si no tienes un jugador que quiera comerse al mundo cada vez que hay un partido. Y creo que eso lo tiene Salah y es el jugador más importante para mí de Liverpool, indiscutiblemente, aún con la gran temporada de Lucho. Porque Sí. para mí, en números, es de los tres el que menos tiene números, pero para mí, en la forma de revolucionar el equipo y el desgaste al rival, creo que igual es el que de los tres el que más se ha esforzado y más ha mostrado eso. Para mí, el más importante, no por números, sino en el juego, fue McAllister, que me parece que hizo un temporadón también. Pero me parece que fue Maxwell Cornet el que habló en un podcast de Inglaterra y contó un poco lo que pasó en ese altercado en el que Salah y Klopp tuvieron ese cruce de palabras. Y dijo que lo que pasó fue que Salah se acerca, ya ha cambiado, se demoró un poquito en cambiarse, pero se acerca ya a la línea de cal para ingresar y se está acomodando las canilleras. En ese momento se acerca Klopp a darle la mano. Salah continúa acomodándose las canilleras y cuando se levanta solo le choca la mano de manera indiferente, fría. A Klopp no le gustó el gesto y le dice, ¿te quieres volver a sentar? Y ahí Salah reacciona como reacciona. Luego Klopp se aleja y bueno, en ese partido terminó ingresando y el partido contra el West Ham, que terminó 2-2, no pudo hacer mucho el egipcio. Hay que decir también que se rumoreaba mucho con la salida de Salah porque vence contrato en el 2025 Sí. a final de temporada y ya desde el anterior año, bueno, los clubes de Arabia Saudita han venido sondeando al egipcio. En la temporada pasada no prosperaron los acuerdos y él se quedó, pero están muy confiados en Anfield. Creen que se va a quedar un año más y bueno, va a cumplir con su contrato al menos hasta que finalice. Y eso es muy importante porque, bueno, para este nuevo técnico que llega, contar con el jugador insignia de los últimos 5 años, como hemos visto en los números, no ha bajado su rendimiento, No. sino lo ha mantenido constante, es muy importante porque no te puede pasar lo que le pasó al Real Madrid cuando se fue Cristiano. Pierdes al jugador que te da 30 goles por temporada y quedas totalmente a la deriva. Es verdad. Porque para mí todavía ese es un punto en el que Darwin y Luis Díaz no han dado ese paso al frente quizás, y es en los números. No, y es verdad que ¿quién daría el paso? ¿Darwin o Luis? Porque bueno, Luis ha estado cerca de ser goleador
en Liverpool, pero tiene más aportes goleadores Darwin, entonces no hay uno que dé ese paso. Exactamente. Y como decías, hay confianza además porque David Ornstein, el gurú de los fichajes en Europa, dijo que Salah se va a quedar casi que con toda seguridad. Eso es lo que se conoce hasta ahora, ¿no? Evidentemente estos son negocios. En el fútbol cualquier cosa puede cambiar en un momento. Llega una oferta de Arabia Saudí por 700 millones por mes. ¿Y quién le va a decir que no a eso, no? Sí, no, no hay amor que pueda con tanta dinero, ¿no? En el fútbol. Infinito, además, el dinero de Arabia. Pero bueno, hablamos de Klopp y de su oferta por parte del Borussia Dortmund. Y de hecho, la etapa en la que explota a nivel europeo Klopp es justamente con el Borussia Dortmund. Y recientemente se dio a conocer por parte del equipo alemán, de las abejitas alemanas, que Marco Reus, uno de los futbolistas más fieles en la actualidad y quizás en la historia, va a dejar el equipo a final de temporada cuando termine su contrato. 12 años, 12 temporadas jugando para el mismo club, con la misma camiseta, con muchos problemas en el medio, porque Marco Reus ha sido uno de los jugadores que quizás las lesiones lo han golpeado en los mejores momentos de su carrera y que han marcado también que se quede en ciertos momentos en el Dortmund, quizás. Tuvo muchos momentos que de pronto pensamos que iba a pegar el salto a otro club, pero siempre ganaba el amor. Sí, no, total. Es un futbolista que es una persona que desde que era niño era socio del Dortmund. Nació en Dortmund, no tiene padres alemanes, tiene papá inglés, madre rusa, pero nació y se crió en Dortmund. Y toda su vida, la verdad, se la dedicó al Dortmund, casi que toda su vida, porque en el desarrollo tuvo problemas con entrenadores en el camino a primera división, que le decían que era muy flaco, era muy delgado y por eso no le daban tantos minutos. Se va a jugar a tercera división, en tercera división logra el ascenso a segunda, pero en esa temporada en la que asciende se va a jugar al Borussia Mönchengladbach y ahí es cuando el Borussia Dortmund explota con Jürgen Klopp y una temporada antes del 2013, es decir, en 2012, lo repescan por 17 millones, un futbolista que se les había ido gratis. Totalmente. Y antes de Brasil 2014, que venía siendo titular con la selección y era la gran figura, se lesiona, se pierde el Mundial. Obviamente decir que Alemania se lamentó de su pérdida es muy difícil porque Sí. quedan campeones, pero sí jugaron el Mundial sin una de sus máximas estrellas, que en ese momento era la dupla perfecta con Mario Götze. Claro, y bueno, esa dupla justamente explota en el Borussia Dortmund. El Dortmund llega a la final de 2013 a Wembley también contra el Bayern Múnich. Pierde con un gol de Robben en los últimos minutos. 2-1 termina esa final. Un partido dolorosísimo para el Dortmund por cómo se dio, pero que tenía a Lewandowski, a Reus, a Götze. Götze, Lewandowski se van al Hummels. Hummels. Claro, tenía Hummels, tenía Gundogan. Tenía, bueno, otros jugadores que también después. Piszczek era titular, Wenderfeller el arquero también, pero Wenderfeller. ellos se terminaron quedando. Royce también se quedó y tenía ofertas del Real Madrid y del Chelsea por más de 100 millones. Es una locura y les dijo que no. Y sí, 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 ganó el amor. Pasa que jugar en ese estadio con el gran muro Sí, amarillo eso es atrás una locura. cautiva, cautiva y más para alguien que toda la vida se ha criado ahí. Sí, pero bueno, esta temporada fue perdiendo protagonismo. Total. Sufrió muchas lesiones también, eso siempre fue un factor Cuando, determinante. cuando se recupera después de Brasil 2014, tuvo la lesión más grave de su carrera, creo que fue en la 17-18, cuando se lesiona los ligamentos de la rodilla. Sí. Creo que fue ligamento cruzado y bueno, también ahí le costó casi 9 meses volver. Sí, en esta temporada, si bien en la anterior ya había empezado a perder un poco de protagonismo, entraba y aportaba. De hecho, hay una jugadota en Champions que es, Sí, es el clip sí, sí, sí. perfecto para la despedida de Royce, que son 2 caños dentro del área y después le da un pase al palo y la mete. Es una locura ese gol, pero en esta temporada perdió el puesto con Julian Brandt, que está jugando muy bien. Es una locura lo que está jugando. Y nuevamente, para cuando se publique este episodio, ya sabremos y sabrán ustedes si el Borussia es o no finalista de Champions, pero hasta ahora está haciendo un excelente planteamiento contra el PSG. Sí, totalmente. Y hablando de, bueno, también de personas que han durado mucho tiempo en un mismo club, esta semana fue noticia la salida de Pablo Vicó de Almirante Brown de Adrogué. Después Así de es. 15 años,
un récord total en el fútbol argentino y que nos lleva a pensar, bueno, en técnicos y jugadores que han pasado durante muchos años en el mismo club representando los mismos colores, que no es tan común, ¿eh? Se piensa que de pronto sí, pero con los años es mucho más difícil lograr que un jugador perdure más de 2 años, 3 años en un mismo lugar. Sí, total. Todo lleva a los cambios, nuevos retos, nuevas expectativas y es muy difícil hoy encontrar desde lo económico y desde también lo emotivo alguien que decida quedarse en un mismo lugar por más de 2 años. Sí, total. Hay tres nombres que traje, que son Puyol en el Barcelona, Paul Scholes en el United y Totti, que bueno, es la insignia de la fidelidad. Totti también rechazó al Real Madrid y de hecho dijo que hubiese sido el único club al que se hubiese mudado. Totti con la Roma jugó 783 partidos, son casi 20 años. Eso Como Don Francesco. claro, es demasiado. El caso contrario, justamente, es Mario Götze, que se fue al rival principal, que jugó en Borussia, pero se fue al Bayern, después regresa al Borussia y de ahí en adelante entró en un declive su carrera, pero su mejor punto fue el minuto 110 de la final hasta el minuto 120 de la final del Mundial 2014. Ese Sí. fue el prime de su carrera. También Mario también fue otro jugador que las lesiones en un momento también lo golpearon mucho Sí. y no lo dejaron continuar. Pero yo pensando en un técnico que me transmitiera como lo mismo que me transmite a leer la noticia de Vico, pensé en Simeone, en como su manera Sí, es de verdad. cada año ponerse nuevos retos con el Atleti y irse superando. Recordemos que el Atleti cuando llegó era un equipo casi que en bancarrota y con unas expectativas muy bajas. Y el Atleti el Cholo llegó para revolucionar todo. Esta va a ser, si termina la tabla así como está, que todo pinta que va a terminar así, quedan 4 fechas y parece difícil que el Atlético remonte, esta va a ser la primera temporada en la carrera del Cholo Simeone como entrenador del Atlético de Madrid que termine fuera de los 3 primeros puestos de la tabla. Está cuarto, va a clasificar aún así a Champions, pero es un dato no menor. No ha sido buena la temporada, aunque estuvo a punto de eliminar al Borussia. Cae contra el Borussia en una vuelta en un estadio que es dificilísimo, el Signal Iduna Park. Sí, yo creo que en números debe ser de las más flojas porque, como dices, se había ganado ese tercer lugar después del Real Madrid y el Barça. Sí. Pero desde lo anímico creo que revivió un poco el amor entre el Cholo y la hinchada. Sí. Porque recordemos que hace apenas año y medio pensábamos todos que se iba a ir y que no había reconciliación posible. Y logró levantar y este año, volverá a cautivar a los hinchas. Bueno, de hecho en 2021 fue campeón de la liga y parece que en el Atlético es como si con el éxito lo coronan y con el no éxito, porque es que ni siquiera es el fracaso. O sea, Claro, para mí no ganar la liga no es un fracaso. Sí, no es un fracaso. Y en el Atlético, cada vez que el Cholo no consigue un título o que queda eliminado, por ejemplo, en octavos de Champions, se le castiga demasiado. Y bueno, también es verdad que esto es producto de la larga cantidad de tiempo que lleva. O sea, creo que es más normal que después de tantos años el hincha piense y diga, quizás sería momento de cambiar, pero bueno, la mayoría de la historia del Atlético de Madrid se debe al Cholo Simeone. Totalmente, totalmente. Quizás es algo de lo que pasó en Liverpool, en algunos que querían ya un cambio de pronto en cuanto a la mentalidad, porque de pronto veían Sí. que el equipo en los últimos tramos de la temporada se quedaba un poquito sin nafta, pero claro, es que eso depende mucho del entrenador y cómo logre cautivar a los jugadores con las metas, con el proyecto y con el estilo de juego. Porque es que si el Sí. estilo de juego se queda en el tiempo, es muy difícil recuperar eso. Sí, es verdad. Y ya que volviste a Inglaterra para hablar de Liverpool, es importante también mencionar que el Ipswich va a ser Ipswich. importante la pronunciación porque la próxima temporada va a estar en Premier League. Ascendió por detrás del Leicester, que vuelve también a primera. El Leicester, que es uno de los equipos que, estando en segunda, recibía pagos de Premier League. O sea, ganaba como equipo de Premier League estando en la segunda división. Por eso tiene la posibilidad de mantener jugadores, perdón. Porque por toda su estadía en Premier League, después de ciertos años, Premier sigue pagando a los equipos aunque desciendan. Okay. Así fue el caso de Leicester.
Y el Ipswich vuelve a la Premier League. Desde 2002 no jugaba la Premier League, pero es que hace 12 meses estaba en tercera división. Es una locura el ascenso. Sí, sí, sí. Aparte, he visto algunos videos de cómo juegan, de su estilo de juego. Todo de primera, jugando desde atrás y juegan hermoso. Y Sí. hablando de Leicester, hermoso lo de Vardy. Sí. Se quedó, dijo yo lo haciendo, lo ascendió y los videos que se viralizaron era tener una cerveza celebrando y bueno, va a jugar el gran Jamie Vardy otra vez en la Premier League. No, además que él vivió todo el ascenso del club hasta la Premier, vivió el Totalmente. descenso, bueno, vivió todo el ascenso, fue campeón de Premier, después vivió el descenso y vuelve a vivir un ascenso. Sí, sí, sí. Es la carrera completa, él es uno de los futbolistas. Sí, hay que recordar que Jamie Vardy, como dices, venía desde categorías mucho menores, Sí, trabajaba en una fábrica sí. mientras jugaba al fútbol, era su trabajo complementario de hecho, y después lo ficha Leicester y bueno, hizo historia, sigue haciendo historia. Además que el ascenso inglés es una locura, porque si uno se pone a pensar, los equipos de tabla media en Premier, es común que pierdan contra equipos de segunda división en las copas, en la FA, en la Carabao, y de hecho el Coventry se metió en la semifinal de la FA, casi elimina a United, lo llevó hasta los penales. Estuvo hasta los penales y aparte es que a nivel de organización está a la par de primeras divisiones de Sudamérica. Y Sí. no te digo solamente la segunda, la tercera, la cuarta, ya está a un nivel de organización espectacular. Y a nivel de resistencia del juego mismo, dicen que para los jugadores irse de foguear a la Championship es como irse a foguear a una primera división de un país menor. Sí, no, total. Además que en cuarta división hay profesionalismo, sobre todo, que es importante. Varios equipos de cuarta división que son profesionales, es decir, que los jugadores no necesitan dos trabajos para mantenerse y que además tienen el gran avance de que muchos futbolistas de cuarta división son futbolistas que se criaron en las grandes canteras de la Premier League. Va a ser lindo tenerlo en primera división, así como ya vimos en esta temporada del Luton Town, que también con su estadio del que se entra a través de las casas. Sí. Y la Premier siempre te deja esas cosas lindas, ese fútbol de élite, pero con detalles lindos, como el estadio del Fulham, por ejemplo. Se respeta mucho la cultura. Sí, Por ejemplo, el Teatro de los Sueños, el estadio del Manchester United, no es el Santiago Bernabéu. Es un estadio un poco más callejero, muy inglés, muy con inglés. techo bajo, con tribunas que no son así tan perpendiculares, sino que más bien son comodidad para el público. Son estadios realmente lindos y en Inglaterra se respeta mucho la antigüedad. Sí, la tradición Sí, sí, es sí. insignia del fútbol inglés. Bueno, el City, el Manchester City llegó a romper eso, pero bueno. Aún está el Liverpool que le pelea de tú a tú al City. El Arsenal también sufre una buena modernización. Pero otro de los ascendidos esta temporada, bueno, para la próxima temporada, es el Parma. El Parma, un equipo que a muchos colombianos le trae lindos recuerdos y que, bueno, desapareció, se renombró, se creó de nuevo, empezó de las categorías más inferiores y que, bueno, vuelve a jugar la Serie A. Sí, va a ser lindo volver a tener al Parma en primera división. Pero bueno, hay un tema no menor y es que Edwin Cetré fue campeón en Argentina, eso fue el domingo, y campeón siendo figura de Cetré, que la está rompiendo, creció muchísimo futbolísticamente. Decía yo el otro día que no recuerdo un jugador que haya mejorado tanto en tiros de pelota parada como Edwin Cetré. O sea, es impresionante lo que mejoró en sus últimos 3 años. Él tiene 27 años. Y recordemos que en Junior era un jugador que peleaba la titularidad, pero que era muy recordado por fallar ocasiones muy claras de gol. Como Vinicius. Como dices. Llega a Medellín, David González lo potencia, Sí. que es un técnico que se C37. caracteriza por potenciar jugadores. Y Estudiantes a principio de este año pone sus ojos en él, llega como una gran expectativa, se va ganando el lugar poco a poco y creo que el último mes y medio de Edwin Cetré es una locura porque marca golazos, en el 1 contra 1 es indefendible y en la pelota quieta es un jugadorazo. Sí, no, total. Optó por
que no lo llamaran Kevin De Bruyne, que lo llamaran Kevin De Bruyne. Importante también el carisma que tiene, eso es importante a la hora de asentarse en un nuevo lugar para volver a empezar. Él supo asentarse de la mejor manera en Argentina y compartiendo equipo con otro colombiano, Manjoma, que destacó en el Mundial Sub-20, y ahí es donde se termina quedando porque se hizo en Argentina. En La Plata fue donde más partidos jugó Colombia, y ahí los scoutings de Estudiantes lo ven a Manjoma y deciden quedarse con él, con pocos minutos esta temporada, pero bueno, campeón Sí, sub-20. de la Copa de la Liga. Sí, es difícil igual que se gane la titularidad siendo tan joven, pero bueno, Sí. ya en un plantel campeón y que juega Copa Libertadores, seguramente va a tener más oportunidades en la próxima temporada. Y no, y de hecho le gana Estudiantes en los penales a Vélez, que hace 5 meses peleaba por no descender. Sí, hace 5 meses los hinchas de Vélez iban al estadio a tirarle piedras a la dirigencia y a reclamar, bueno, que el club estaba totalmente perdido a la deriva y es un formato, el de la Copa de la Liga, que te permite eso. Es Sí. muy parecido al que tenemos en Colombia en cuanto a poder premiar a procesos cortos y, bueno, dar un cambio de mentalidad en los equipos que vienen mal y de un momento en 4 meses lograr ser campeones. Así es, pero bueno, ya que estamos en Argentina hay que mencionar el tema quizás más importante del episodio para ir cerrando. Un homenaje a Menotti, que falleció este fin de semana, falleció el domingo justo durante el partido, o bueno, se anunció en la previa del partido de la final esta que estamos mencionando. Menotti, que muere a los 85 años, ya llevaba tiempo internado y que deja un gran legado para el fútbol. Fue un filósofo de fútbol, literal. Totalmente. Tú a una persona quizás un poco mayor que nosotros, que no pudimos ver al Flaco en su mejor época, pero es un técnico muy recordado por sus formas, por su estilo de juego, por el legado que deja y porque es inspiración para muchos técnicos y jugadores que vieron en él un cambio de pensamiento y de mentalidad en todo lo que tiene que ver con un entrenador. Sí, total. Además, él era un entrenador que se basaba mucho en no solo en en el aspecto estratégico, sino que también en la mentalidad del jugador, como dices. Era un futbolista que potenciaba la vida, o sea, que él veía el fútbol como un estilo de vida. Y hay una frase que a mí me gustó mucho que dijo ya después de ser entrenador. Dijo, los mediocres acompañan el éxito sin preguntarse por qué. Él sin duda se preguntaba siempre por qué, y lo que más le preocupaba era el por qué y el cómo ganaba los equipos que dirigía. Bueno, complementando un poco esa frase, hay otra que también me gustó mucho, viendo videos de su época de entrenador y también en la nueva etapa que cumplía en la AFA como director de selecciones nacionales, y es que en la presentación de su cargo decía, yo quiero que mi selección juegue mejor que el adversario, no me gusta ganar de cualquier manera y de casualidad. Y el contexto de esta frase para mí lo es todo, porque Argentina venía del patrón Bausa, venía de San Paoli, y en ese momento ya estaba Scaloni, pero la selección buscaba resultados por encima del juego. Y llega Menotti y dice, paren un poco, aquí tenemos que pensar un poco más en cómo ganamos, que nos va a llevar al camino de ganar los títulos. Y a partir de ahí creo que fue la clave también para iniciar con un proceso que, bueno, termina con una Copa América, un Mundial, pero es de nuevo traer ese pensamiento que ya en el 74 él había traído y que el mismo Perfumo había dicho que en toda su historia que el cambio de mentalidad de la selección argentina para ganar el Mundial del 78 empezó con Menotti en el 74. Claro, total. Y bueno, de hecho es el entrenador que le da el primer título en la historia de los mundiales a Argentina y bueno, los convierte en campeones. Después llega Bilardo, que le da el segundo, pero que no eran muy amigos dentro de la cancha. Tenían una fuerte rivalidad ellos dos, pero bueno, Menotti que deja un gran legado Sí, ese choque de para el estilos fútbol. que deja muchos técnicos en el camino, que han decidido cada uno guiar su camino, pero que bueno, son dos grandísimos técnicos y dos grandísimas corrientes del fútbol que importa poco hoy con cuál te quedas, Sí, sino recordar a, bueno, un gran técnico y una gran persona que partió. sí, total. Y que bueno, que deja un legado importantísimo no solo para el fútbol argentino, dirigió también en Europa y cambió el pensamiento. Era adelantado a su época realmente. Totalmente. Creo que la mejor definición que leí fue que profesionalizó el fútbol mismo. Total. Pero bueno,
Eso fue todo el episodio de hoy estrenando sofá. Está chévere, me Estuvo siento... cómodo, estuvo cómodo. Sí, es más descontracturada la charla así en el sofá. Totalmente. Es como ver un partido de fútbol de amigos, las palomitas, la Bueno, semifinal de Champions aquí. un día de estos, unas palomitas no querías mal. ¿Te imaginas reaccionar a un partido? Puede ser eso también algo interesante. Vamos a ver, toca Pero- hablarlo con nuestros amigos de atrás de cámaras. Claro, con producción, que se encarga de estos detalles. Nosotros nos encargamos de lo que decimos, de la edición y de la publicación, nada más. Toda la magia que ven después no es obra nuestra. Así que muchas gracias a ellos, que algún día habrá que traerlos de este lado de la cámara, ¿no? Todo bueno el episodio de hoy. Recuerden, esto lo he dicho en los últimos 2 episodios, pero me gusta hacer énfasis en esto y es que ya nos pueden escuchar en Spotify y con video además. Entonces, si van por ahí en el carro, si van en el bus, están en la universidad y hay una clase aburrida, pueden escucharlo viendo o no viendo el video y descargarlo, que además lo pueden escuchar si tienen Spotify Premium. Si no, bueno, en YouTube también está gratis, no importa, no pasa nada, desde donde quieran. Así que bueno, gracias por estar y síganos escuchando. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo. Recuerden que nos pueden seguir en Instagram, TikTok y como les digo, en Spotify.